Hemos leído el capítulo 13 del libro de Génesis y encontramos en este capítulo datos muy importantes, interesantes, como lecciones para nosotros en esta mañana. Hace un tiempo yo estuve hablando sobre este capítulo, sobre este libro, el libro de Génesis. Y hemos llegado hasta el capítulo 12, donde Abraham fue a Egipto y en Egipto él tenía un gran problema con su esposa, porque habían dicho que eran hermanos, que no eran esposos, ¿verdad? Y entonces Dios castigó a Faraón por causa de la mentira de Abraham. Entonces ahora Abraham ya no está en Egipto, ya regresaron con su esposa otra vez. Y quiero leer los primeros versículos del Génesis 13, porque allí encontramos lo que pasó con Abraham. Subió pues Abraham de Egipto hacia Negev, él y su mujer, y con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes, su tienda en Betel, y ahí, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Después de regresar de Egipto, Abraham vuelve al lugar, dice la palabra, donde antes él había levantado un altar para invocar el nombre del Señor. La decisión de regresar otra vez a ese lugar llamado Negev, a ese lugar donde había levantado altar, es importante esta decisión porque lo que está pasando en este contexto es que hay un problema. Sí, hay un problema muy serio, un problema posiblemente inesperado. ¿Y cuál era el problema? Él y Lot habían prosperado grandemente, porque leemos nosotros que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y leemos también en el versículo 5 que también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Entonces habían prosperado, pero esta prosperidad va a causar un conflicto entre quienes, no entre Abraham y Lot. Al menos no se ve eso. Pero hay un conflicto que podía causar mucho daño. Ya primero el conflicto era que ya la tierra donde estaban no podían sostener todo el rebaño, todo el ganado que tenía. Y entonces los pastores de Abraham y de Lot comienzan a pelear por eso, ¿verdad? Para resolver este asunto, Abraham toma una decisión. Mira el versículo 9. ¿No es esta toda la tierra delante de ti? ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Entonces toma una decisión. Decide separarse de Lot. O le pide a Lot que se separe de Abraham. Y dice el versículo 10, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán y toda ella era de riego, como en el huerto de Jehová, como en la tierra de Egipto, en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Lot ve, miren, esto es importante. Lot ve y escoge el valle del Jordán. ¿Por qué? ¿Por qué escoge este lugar? Porque parecía mejor lugar para prosperar. Él ve lo que es mejor para prosperar. Abraham, en cambio, renuncia a escoger. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. No tengo problema. Renuncia a escoger el mejor lugar, aunque él le correspondía eso. Pero Abraham renuncia a escoger y deja el resultado en las manos de Dios. Una diferencia grande. Por un lado, Lot tiene que escoger
Y él ve algo bonito para prosperar. Y Abraham, ok, lo que me quede, es la idea. O no quiero decir lo que se diría comúnmente aquí cuando alguien deja que otros cojan lo mejor y uno lo que queda. Cómo lo tratan a alguien así, ¿verdad? O cómo le dicen. Pero hermanos, eso es lo que está pasando. Abraham deja el resultado en las manos de Dios. Renuncia a escoger. Mire, tarde o temprano todos nosotros estaremos en el lugar donde estuvieron Abraham y Lot. Tarde o temprano pasamos por ese momento. No para escoger un terreno precisamente, no. Pero sí para tomar decisiones que revelan en quién hemos puesto nuestra confianza, ¿sí? En este momento, Abraham y Lot están en una posición donde hay que decidir. ¿Quién escoge? Lot, escoge tú, lo que tú quieras. Yo voy a otro lado. Pero en un momento nos llegamos a ese punto de tenemos que tomar decisiones. Y en esa toma de decisiones vamos a encontrar que muchas veces tenemos la posición de Lot, ¿sí? O vamos a decidir como Lot. Pocas veces vamos a esperar y poner nuestra confianza en Dios. Si vamos a escoger lo mejor, y no es malo. Y vamos a ver cómo se desarrolla este pasaje. Entonces, hermanos, ¿dónde podemos reconocer o cómo podemos reconocer cuando estamos viviendo por la vista, por lo que vemos, o estamos viviendo por la fe? Esa pregunta la resuelve el capítulo 13 de Génesis. Y aquí hay 3 cosas importantes que yo quiero tratar bajo el tema vivir por fe o vivir por vista. Vivir por vista o vivir por fe. Hay 3 cosas que yo quiero tratar con ustedes esta mañana. Primero, vamos a ver qué significa vivir por vista, ¿sí? Vamos a ver en segundo lugar qué significa vivir por fe. Y en tercer lugar vamos a ver cuál es la diferencia o cuál es la mejor de las dos. Y usted ahora puede decir, ya, yo sé que es mejor vivir por fe, pero yo quiero seguir viviendo por vista. Y vamos a ver qué nos dice este pasaje. Que el Señor bendiga esta su palabra. En primer lugar, hermanos, vivir por vista. ¿Qué significa vivir por vista? En primer lugar, quiero decir que vivir por vista es aprovecharse de las circunstancias, ¿sí? Vivir por vista es aprovechar la circunstancia. Quiero que veamos, por ejemplo, el versículo 10 y el versículo 11. Otra vez, dice el versículo 10, y alzó Lot sus ojos y vio la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, o sea, había agua, como el huerto de Jehová, como en la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Versículo 11 dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Vivir por vista es aprovechar la circunstancia. Este relato de Génesis 13 alcanza su punto decisivo o el clímax cuando Moisés dice en los versículos 11, lo que dice en los versículos 10 y 11, donde Lot pone su mirada en algo específico. Mire, mirar la tierra, y eso fue lo que hizo Lot, ¿verdad? Él se paró de frente y ve, ok, una tierra bonita, hay agua, es productiva, es bueno para crecer, para hacer más, a crecer mi ganado, para tener más gente y, bueno, más riqueza. Pero mirar la tierra o ver la mejor opción no era un pecado en realidad. Porque Abraham le está diciendo, tú escoge lo que tú quieras. Tú mira la mejor parte para ti. Y entonces, ese no era el pecado. El pecado, el problema, era que Lot decidió solamente por lo que él veía, sin tomar en cuenta ni la voluntad ni las promesas de Dios. Porque Dios había prometido a ellos antes
de cuando estaban en Ur. Vaya a la tierra que yo les daré, donde fluye la leche y la miel. Vayan. Había una promesa. Pero Lot, dice el versículo que hemos leído, el versículo 11, Lot escogió para sí. ¿Ya? Él está escogiendo para sí mismo o por sí mismo. No está viendo, no está tomando en cuenta a Dios en su decisión. ¿Qué buscó Lot? Lot evaluó la fertilidad de la tierra. Desde luego un agricultor sabe, esta tierra es productiva. Evalúa la fertilidad, vio que había abundante agua, había posibilidad de prosperar económicamente, pero el texto, hermanos, nunca menciona que Lot buscó la dirección de Dios. Escogió para sí lo mejor, por vista, ¿verdad? Sus ojos encontraron suficientes argumentos para decidir y su corazón, desde luego, quedó satisfecho con aquello que podía ofrecerle un futuro más seguro para él y para todos. Entonces, eso significa escoger por vista. Lo que es mejor, voy a escogerlo, y eso no está mal, está bien. Hay que buscar lo mejor, las mejores opciones, pero siempre viendo otras cosas, no solamente la opción mejor. Sin embargo, hermanos, mire, Moisés menciona un detalle que Lot no tomó en cuenta. ¿Ya? Moisés menciona un detalle muy importante. Él habla acerca de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Y dice más abajito que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Lot escoge hacia esa dirección, ¿sí? De Sodoma y Gomorra. Lo que parecía una oportunidad escondía un peligro espiritual. ¿Ya? En ese momento yo creo Lot y Abraham vivían bien, cerca de Dios. Pero entonces Lot empezó a buscar su propio camino en base a su propia decisión. ¿Qué sucede hoy? Porque no hay mucha diferencia hoy en día. El mundo nos enseña que al momento de decidir, eso nos enseña el mundo, mira lo mejor, mira lo que te conviene, mira lo que te pone en una posición favorable, mira qué beneficios hay. Y eso no está mal, otra vez repito, no está mal eso. Pero mire, el consejo de la Biblia, ese es el consejo del mundo, ¿verdad? Ya, aprovéchalo. Hoy tienes la posibilidad, vaya, hágalo, no importa. No mires nada más, solo anda, sigue tus convicciones. Pero mire, la Biblia nos invita a considerar no aquello que me conviene a mí, sino aquello que honra y glorifica a Dios. Entonces, cuando tenemos que tomar una decisión, por más bonito que sea lo que vemos, tenemos que considerar si eso glorifica o no a nuestro Dios. Cuando la vista ocupa el lugar de la fe, dejamos de buscar lo que glorifica a Dios para buscar lo que nos beneficia a nosotros. Y qué difícil, hermanos, es cuando nosotros tenemos que tomar una decisión y esa decisión implica que hay beneficios para mí y que perjudica mi vida espiritual. ¿Qué decisión voy a tomar en ese momento? Muchas veces tomamos la decisión que me conviene a mí. Sí, sucede eso a veces. El problema para Lot nunca fue el valle del Jordán, el que ve la llanura y el agua y todo. Ese no fue el problema. El problema fue el corazón que buscó algo sin considerar a Dios. No importa. Esto está bonito, me voy por acá. Pero ¿qué decía Dios? No vemos nada en el capítulo. Al final del capítulo solo leemos que Lot puso su casa ni siquiera en Sodoma, no puso dentro de Sodoma. Dice que puso cerca de Sodoma, no dentro de Sodoma. Y dice el versículo 13, por ejemplo, o 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, tanto que Lot habitó en las ciudades
la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, es decir, poco a poco, no dentro de Sodoma, pero iba cada vez más cerca de Sodoma. ¿Sí? Eso nos dice el capítulo. Él no comenzó viviendo dentro de una ciudad mala, pero su vida estaba orientada hacia Sodoma, porque poco a poco va avanzando hasta llegar a Sodoma. Hermanos, pensando en nosotros mismos, en nuestra propia vida, cuando vemos a alguien que está viviendo, no en el pecado, pero cerca del pecado, y poco a poco va acercándose hasta estar dentro de la ciudad, dentro del pecado, podemos pensar que así es como comenzamos nosotros a alejarnos de Dios. El alejamiento de Dios no es un salto inmediato de un día a otro, es un proceso que va avanzando poco a poco. ¿Sí? Tomamos decisiones que aparentemente son buenas, pero lo que sucede es que la vista está reemplazando la fe en esas decisiones. La vista está reemplazando la fe. Y así vamos tomando decisiones y poco a poco, hasta el final, que la vista reemplazó totalmente a la fe. No es que inmediatamente, sino poco a poco. Es un proceso. Lamentablemente, muchas veces el pecado o nuestras decisiones nos llevan lentamente hacia el pecado. Ese es el verdadero peligro. El peligro no es la decisión que hemos tomado. El peligro está en que no consideramos a Dios en esas decisiones que tomamos. El peligro, hermanos, el verdadero peligro es el corazón. No fue Sodoma, no fue la llanura, fue el corazón. Eso significa vivir por vista. Vamos a ver entonces qué significa vivir por fe. ¿Sí? Veamos versículo 8 y versículo 9 de este mismo capítulo. Entonces, versículo 8, entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Vivir por fe es descansar en las promesas de Dios, como ya lo he dicho. Bueno, la actitud de Abraham, bueno, hablamos de Lot, ahora vamos a hablar un poco más de Abraham. La actitud de Abraham contrasta la actitud de Lot. ¿Sí ve? Hay un contraste entre los dos. Abraham le da la opción, él tiene que escoger dónde va, y Abraham va al otro lado, va en dirección opuesta. Abraham renunció al privilegio de escoger primero, porque él tenía el privilegio, como lo dije. ¿Por qué renuncia a ese privilegio? Porque Abraham entiende que ningún valle impedía que Dios cumpliera la promesa que había hecho a él allá en Ur de los Caldeos. Esa es la esencia de la fe: descansar en el carácter de Dios, descansar en las promesas de Dios. Dios había prometido y Abraham descansa en la promesa, no se apresura. Ya Lot escoge su parte, se marcha a tomar posesión de ella, pero mire lo que dice después, por ejemplo, el versículo 14 y el versículo 15. Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se separó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Abraham nunca renunció al privilegio, pero recibe algo. Y aquí hay un detalle muy importante. Mire lo que sucede con Lot. Dice acá el versículo 10. Mire la diferencia. Y alzó Lot sus ojos
y vio toda la llanura del Jordán. Y mira lo que dice el versículo, el versículo 14, la segunda parte. Y Jehová, todo el versículo 14, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Mira, hay una diferencia, hermanos. ¿Y cuál es la diferencia? Lot levanta sus ojos, levanta sus ojos para decidir por sí mismo. ¿Sí? Levantó sus ojos para tomar una decisión que le convenía. Abraham levanta sus ojos. ¿Para qué? Para esperar en Dios. Para esperar en sus promesas. Y esta diferencia es muy importante. La vista busca controlar el futuro mío. ¿Sí? Eso busca la vista. La fe espera que Dios revele en su tiempo lo que debe pasar. A veces queremos las cosas ya porque estamos viviendo por vista. Pero cuando nosotros empezamos a esperar en el Señor, vivimos por fe, como Abraham. Muchas veces nos estresamos porque creemos que debemos asegurar nuestro bienestar ahora, nuestro futuro debemos asegurarlo en este momento, en estos días, ahora que tengo energía. Entonces empezamos a estresarnos buscando el futuro con nuestra propia fuerza. Queremos aprovechar cada oportunidad porque nos han enseñado que las oportunidades aparecen una sola vez en la vida. Aprovecha tu oportunidad porque no va a haber una segunda oportunidad. Hermanos, no es así. Eso nos metieron en la mente. Esta es tu oportunidad, aprovéchala. Si es del Señor, entonces va a suceder así. Pero si no es el Señor, espero en Él. Y muchas veces porque vemos las oportunidades, tomamos las decisiones sin considerar si esa decisión glorifica a Dios o no. Entonces, allí tenemos que tener cuidado. Debemos aprender a confiar y a descansar en la providencia de Dios. Dejemos, porque esa es una costumbre que tenemos nosotros. Dejemos de evaluar o de medir nuestra vida por lo que ganamos o por lo que perdemos en el momento. ¿Sí? Con el tiempo descubriremos que nunca sale perdiendo quien confía en Dios. Pero no evaluemos más nuestra vida en base a lo que vemos en ese momento. Porque el Señor tiene preparado algo, el Señor ha prometido algo. Confiemos y esperemos en su promesa. Entonces, vivir por vista, vivir por fe, ¿cuál de las dos es mejor? Vamos a leer otra vez algunos versículos que ya leímos, 14 hacia adelante. 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno pueda contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar del Manré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Mientras Lot iba acercándose más y más al pecado, hasta vivir en pecado completamente, Abraham escucha a Dios
Y otra vez encontramos esa comunión. Edificó altar a Jehová. Humanamente, hermanos, Abraham parecía haber quedado con la parte menos atractiva. Y desde luego, humanamente sí. Tal vez donde no había agua, donde había más montañas, tal vez un lugar no tan bonito. Porque Lot había escogido el valle, el agua. ¿Sí? Lot escogió un valle fértil, Abraham se quedó en la región montañosa. Lot obtuvo un valle que algún día tenía que abandonar. Abraham recibió una promesa que no solamente alcanzaría a él, sino a su descendencia, porque esa es la promesa que Dios hace ahora a Abraham. La diferencia no estaba en el lugar donde vivieron. Esa no era la diferencia. La diferencia estaba en el fundamento en el cual edificaron su esperanza. El uno edificó su esperanza por la vista y el otro tenía puesta su esperanza en Dios. Allí estaba la diferencia entre ambos. La vista siempre busca resultados inmediatos. Queremos ver ahora. Pero la fe aprende a esperar el tiempo del Señor. Por eso, al finalizar el relato, todo este capítulo, Abraham levanta un altar a Jehová, otra vez. Y ese detalle resume todo lo que vemos en el capítulo. Mientras Lot organizaba su vida, avanzaba y seguía alrededor de aquello que había conquistado, que era lo mejor, entre comillas, Abraham organizaba su vida alrededor de la adoración a Dios. Dos cosas diferentes, dos extremos. El uno metido en el pecado y el otro sirviendo y adorando a Dios. Allí encontramos el verdadero contraste entre ambos hombres. Uno vivía para asegurar su presente. El otro vivía recordando que toda su vida dependía de Dios. Hermanos, eso sucede hoy. La sociedad está enfocada en asegurar su presente. Estamos enfocados en eso. Como primera cosa, busca primero el reino de Dios, su justicia, y las otras cosas serán añadidas. No dice primero asegura tu casa, no, busca primero el reino de Dios. Eso significa hacer lo que Abraham hizo, porque dice que Abraham era riquísimo. No era pobre. Pero Abraham tenía a Dios primero. ¿Sí? Y por tomar decisiones que glorifican a Dios, era prosperado grandemente. Y mejor dicho, era bendecido, porque Lot fue prosperado, pero no fue bendecido. Tenía mucho, pero no tenía la bendición de Dios, porque tomó sus propias decisiones. Y al fin, usted sabe lo que pasa con Lot. Posiblemente vamos a ver después. Pero hermanos, esa sigue siendo la diferencia hoy en día entre el cristiano, el creyente y el mundo. El mundo construye su seguridad sobre sus posesiones, sobre su prestigio, sobre su estabilidad, sobre todas esas cosas. Pero el pueblo de Dios aprende a descansar en la fidelidad de Dios. Esa diferencia es muy marcada. ¿Usted qué prefiere? ¿Qué decisión usted va a tomar? ¿La decisión que tomó Lot o la decisión que tomó Abraham? ¿Cuál? Usted que ya tomó una decisión, usted que está caminando como Abraham, que está esperando en nuestro Dios, siga así, siga confiando en la fidelidad, porque ha experimentado seguramente que ese Dios es fiel. Pero si hay alguien aquí que todavía está caminando según el pensamiento de Lot, considere su camino y diga como hemos cantado: muéstrame, Jehová, tus caminos, enséñame la senda.
Muchas veces la obediencia parece dejarnos con menos oportunidades. Es que si yo hago esto, entonces no, si yo dejo de hacer esto, entonces no tengo esto de acá, ¿verdad? Parece que ser obedientes nos deja menos posibilidades, pero hay una verdad mayor. Quien permanece fiel recibirá una herencia eterna. Y esa es la verdad mayor. La fe puede esperar con paciencia porque conoce a Dios y sabe que Él da lo mejor a sus hijos. Por eso, lo mejor o la mejor decisión es esperar en Jehová. Aquí hay muchos jóvenes ahora, muchos chicos, estudiando en la universidad, en el colegio. Posiblemente van a decidir una carrera en el futuro y después van a tener un trabajo. Y cuando llegue ese momento, ustedes tienen que preguntar, señores, ¿esto quieres para mí? ¿Sí? Porque si usted va a decidir en contra de la voluntad de Dios, es como decidir como Lot. Pregunta al Señor si eso el Señor quiere para usted. Voy a concluir. Hermanos, hemos visto dos caminos completamente distintos. Lot confió en lo que sus ojos podían ver y Abraham descansó en lo que Dios había prometido para él y para su descendencia. Lot aseguró el presente. Abraham esperó el cumplimiento de la promesa. Solo esperaba. Todavía no estaba cumplido. Solo Dios le dice, eso te voy a dar todo, hasta allá, todos los extremos, y tu descendencia va a ser como la arena del mar, pero todavía no tenía hijo. Pero está esperando en el Señor. Con el paso del tiempo, hermanos, quedó claro que nunca pierde quien confía en el Señor. Quizás debe tomar decisiones difíciles usted hoy día. Quizás está en ese punto de tomar una decisión. Tal vez el camino de obediencia parece más difícil, parece menos atractivo que otras opciones. Pero el camino de obediencia, o en el camino de obediencia, hay las promesas de Dios. Y esas promesas de Dios son más seguras que cualquier ventaja que el mundo puede ofrecer en este momento. Piense mucho en eso. Entonces, no tema caminar en obediencia mirando a Cristo. Aunque parezca que otros avanzan más rápido que usted, aunque parezca que otros están prosperando y consiguen mejores oportunidades, no tema caminar con Cristo. Aunque parezca que Lot está consiguiendo, ha escogido la mejor parte y yo también quiero eso, no tema caminar con Cristo. Así como lo hizo Abraham. Espera en la promesa del Señor. ¿Por qué? Porque la verdadera herencia, hermanos, no se encuentra en aquellos que nuestros ojos alcanzan a ver. La verdadera herencia se encuentra en aquel, no en aquello, se encuentra en aquel que prometió estar con nosotros todos los días. Y Él, Cristo, Él es fiel. Amén.